ningún problema. Bien. Entonces tenemos, como ustedes pueden apreciar, salario, bonificación, descuento, sueldo neto, y aquí aparece la instrucción para que nosotros podamos cada uno de ellos, ¿cierto? El salario nos dice que es la multiplicación de los días por el jornal, ¿ya? Como yo deseo que esto siga hacia abajo, entonces lo más probable es que utilice referencias relativas, los días por el jornal, ¿cierto? Simplemente referencias relativas. La bonificación, 20% del salario. Como no aparece en ningún lugar, ¿cierto? Simplemente lo puedo multiplicar 20% por 20%, ¿ya? Pero el descuento, la idea es que era que nosotros pudiésemos utilizar lo que habíamos aprendido anteriormente. El descuento del 5% aplicado al salario, y entonces por eso aparece aquí 5%, para que nosotros pudiésemos utilizar la fórmula vista anteriormente, que es la fórmula de, o sea, la referencia vista anteriormente, la referencia absoluta. Por lo tanto, este 5% que es el I19, ¿cierto? Puede ser peso y peso 19. Y de esa manera entonces, ya, perdón, le puse es igual, era menos, ahí sí, ya, ese es el descuento, el 5% del salario, ahí sí, bien. Y tengo entonces el sueldo neto, que sería el salario, más la bonificación, menos el descuento. Bien. Espérenme, aquí me faltó una cosa. El descuento es, ¿cierto? Es el 5% por el salario. Ya. Bueno, entonces tenemos después el sueldo neto. La idea principalmente es que nosotros pudiésemos utilizar lo visto en clase, que son referencias, referencia relativa, referencia absoluta. Hacia allá principalmente se enfocaba. Bien. Hoy día pasaremos a algo importante que es poco probable poder evaluar, digamos, directamente. Pero sí es algo muy, muy importante a la hora de que queramos ser más productivos. ¿Qué significa ser más productivos? Significa hacer exactamente lo mismo en un menor tiempo. ¿Qué es esto? Atajos de teclado. Los atajos del teclado hacen que nosotros seamos mucho más rápidos a la hora de tener que evidenciar o realizar cualquier fórmula. Vamos a ello entonces. Como ustedes pueden ver, aquí tengo el atajo de teclado o las teclas que hay que presionar y lo que hace cada una de ellas. ¿Bien? Ustedes saben que hay muchas cosas que se pueden hacer presionando, yendo directamente y haciendo clic. Por ejemplo, este puntito de aquí abajo, como pueden ver, dice 250% y tiene el signo más a la derecha, el signo menos a la izquierda. Si yo presiono el menos, yo me alejo. Es como hacer zoom, ¿cierto? O sacar el zoom. Bien, es exactamente lo mismo que presionar control y la rueda del mouse, la rueda del ratón, la rueda del mouse, ¿cierto? Girarla. Con el control presionado, la rueda hacia arriba o la rueda hacia abajo. Es exactamente lo mismo que presionar este signo más o hacia abajo, el signo menos. Bien. Y nos aparece mucho más grande o más pequeño dependiendo de lo que nosotros deseamos ver. Bien. Control o fin y más, las flechas ¿ya? Nos lleva inmediatamente al fin de los datos.
Por ejemplo, si nosotros tuviésemos un par de números, ¿cierto? Y yo presionara control y la flecha a la derecha, me va a llevar inmediatamente al fin de los datos o al comienzo de los datos. Bien. Si yo lo presiono en un lugar donde no existan datos, me va a llevar hasta el fin de la hoja. Pasa lo mismo al otro lado, ¿cierto? Hasta el 1.048.576. Entonces he avanzado muchas filas simplemente con control, ¿cierto? Me lleva exactamente hasta el fin de los datos y si sigo presionando hasta el fin de la hoja donde ya no hay más datos. Bien, control y las flechitas. Bien, también tengo control y el asterisco. Control más asterisco. Ahora, es importante entender que voy a borrar estos numeritos ya. Lo voy a intentar hacer con menos zoom para que se alcance a notar. Entonces, mira, tengo todos estos números. Si yo los quisiera seleccionar todos por alguna razón, porque deseo copiarlos, porque deseo rellenar series, porque deseo copiarlo hacia abajo, como yo lo deseo, si deseara seleccionarlos todos, esa es una opción. U otra opción es, estando encima de los números, presionar control más el asterisco. ¿Ya? Ahora, tomen en consideración que, por ejemplo, si ustedes se encuentran en un notebook, deben presionar control, pero para que aparezca el asterisco, deben presionar shift más la tecla donde aparece el asterisco y el más, ¿cierto? Si no presionan shift, es como presionar control más. Bien, tomen en consideración eso. ¿Ya? Entonces deben presionar control más shift más la tecla asterisco y es exactamente lo mismo que seleccionar el rango actual. Es decir, selecciono el rango. Si yo lo seleccionara acá, va a seleccionar absolutamente todas las celdas que tienen datos. Todas las celdas que tienen algún dato. Bien, eso es control más el asterisco. También tengo otro atajo de teclado, que es control C, control V, pero yo no tengo que explicarles nada con respecto a eso porque ya es algo que ustedes lo conocen más que nadie, ¿cierto? Control C, control V, es lo mismo que copiar, pegar. Bien. Control C, control V. También puedo hacer control C, ¿ya? Control C, bien. Control C, control C, ¿ya? Y lo cortamos. En vez de copiar, podemos cortar, ¿cierto? Control X. Con control X cortamos. Ese atajo de teclado no lo tengo aquí. Bien. Pero control X lo voy a insertar aquí. ¿Ya? Control más la X es lo mismo que cortar. Entonces yo selecciono todo esto, control X, y después lo pego con control V y es lo mismo que cortar, pegar. ¿Cierto? Es decir, saqué los datos de donde se encontraban y los dejé en otro lugar. Como yo estoy en Excel, también existe otra forma de hacerlo. Puede ser de esta manera. Selecciono todos los datos que yo deseo copiar o cortar. Si los quiero cortar y pegar en otro lugar, entonces simplemente me muevo a un vértice, no al vértice, sino a algún lado, cualquiera de estos, y fíjense que el mouse cambia de forma. Yo lo presiono y traslado las celdas a donde yo deseo. Es exactamente lo mismo que cortar y pegar. Bien, lo selecciono y lo traslado a cualquier lugar. Si tengo datos debajo, me va a aparecer aquí hay datos.
y me avisa de que los voy a reemplazar, es decir, se va a eliminar todos estos datos. Si le pongo a aceptar, eso va a suceder. ¿Ya? Es exactamente lo mismo que cortar control X y control V. Exactamente lo mismo. Bien. Si yo desearía con el mouse copiar y pegar, entonces presiono control y fíjense que cuando el mouse se encuentra ahí y presiono control es diferente. El mouse perdón, el mouse queda de una forma diferente y yo esto lo traslado y es lo mismo que copiar y pegar. Y eso solamente lo hice con el mouse y con la tecla control. Recuerden, estando en ese lugar, presiono control, ¿cierto? Y entonces lo puedo trasladar, ¿bien? Donde yo deseo. Por ejemplo, ahí. Bien. Con respecto a eso, con cortar, copiar y pegar. Bien. Es muy importante el control Z. También es un atajo del teclado que es exactamente lo mismo que presionar esta flechita de aquí arriba, es decir, hacia atrás. ¿Qué pasa? Me equivoqué. No quería esto. Entonces presiono esta flechita hacia atrás, ¿cierto? Y me devuelvo hasta encontrar el lugar. Bueno, no quiero devolverme tanto porque puse control X, ¿cierto? Cortar. Hasta ahí no vamos a devolver. Es exactamente lo mismo que presionar control Z. Control Z también me voy hacia atrás. Si no, si me equivoqué y no quería retroceder tanto, bueno, puedo utilizar la flechita hacia adelante o control X, que es lo mismo. Bien, y logro llegar hasta ahí. Bien. Perdón, control Y. Control Y es lo mismo que rehacer. Esto, rehacer, ¿cierto? Control Y. Y deshacer es control Z. Bien. Control F4 es para cerrar el libro. Es exactamente lo mismo que presionar la cruz que se encuentra aquí arriba. ¿Ya? Cerrando el libro. No lo voy a hacer ahora porque me voy a salir de todo esto, ¿cierto? Y esto es muy importante. F4 cambia la referencia de la celda. Miren lo que nosotros estábamos viendo. Tenemos un atajo del teclado. Cuando yo tengo, por ejemplo, una referencia C7 y yo presiono F4, fíjense lo que sucede. Cambia automáticamente a una referencia absoluta o a una referencia semi-absoluta o semi-relativa o vuelve. ¿Ya? Ahí estoy presionando F4. Va cambiando automáticamente el tipo de referencia. También, a lo mejor para nosotros puede ser un atajo bastante útil o muy práctico, más rápido que simplemente digitar los signos pesos, ¿cierto? Parece que algún compañero hizo referencia a esto a la clase pasada. Ya. También tenemos Alt, en caso hipotético que nuestro mouse no responda, esté malo, o el iPad de nuestro notebook. Yo presionando la tecla Alt, si ustedes se dan cuenta, fíjense acá arriba, aparece todo el menú con números y letras. Para poder acceder a cualquiera de ellos, simplemente presionando la letra. Ahora, si yo quisiera aumentar el tamaño de letra, por ejemplo, yo podría presionar primero la O para que aparezca el menú de todo esto, la O, entonces presiono O en mi teclado, va a aparecer el menú de todo esto que aparece aquí, ¿cierto? Y por ejemplo, el tamaño de la letra, fíjense que es TA, entonces presiono TA y con las flechitas, ¿cierto? Simplemente voy escogiendo el tamaño de letra y va aumentando. Este es un atajo del teclado, pocas veces se utiliza, simplemente cuando yo no tengo mouse o tengo algún problema dentro de mi computador que no me permitió utilizar estas funcionalidades que tiene el mouse. También Enter o Tab, bueno, pocas veces se utiliza. El Enter es, yo avanzo normalmente hacia abajo en las celdas y el Tab hacia la parte derecha.
que es la misma práctica, la misma función que tienen las flechitas, ¿cierto? Que las flechitas me permiten avanzar hacia cualquier lado, ¿ya? Pero con el mayúscula presionado, o con Shift, en otras palabras, yo puedo ir seleccionando con las flechitas, ¿cierto? Voy seleccionando las celdas. Ojo que de alguna forma utilizaremos estos atajos del teclado. Esto es muy importante, ¿ya? No piensen que no lo utilizaremos. Entonces, con el Shift presionado, ¿cierto? Yo puedo ir seleccionando más celdas. Bien. ¿Qué más? Ah, con F2. Por ejemplo, si yo tuviese aquí una referencia, esta es una referencia, yo tengo dos opciones, o presionar F2 para ver en realidad cuál es la celda que yo tengo para poder editarla, o simplemente hacer doble clic. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Ver la referencia que existe. Por ahora pasaremos solamente estos atajos del teclado. Son bastante prácticos, ¿ya? Son muy cortitos, bastante prácticos y van a permitir que nosotros podamos realizar muchas otras cosas más allá, mucho más rápido, más allá de lo que actualmente hemos podido avanzar en nuestra rapidez. Bien. Entonces, lo último que nosotros estábamos viendo en la clase pasada son este tipo de referencias. Referencias relativas, es decir, tengo una celda, ¿cierto? En la cual se puede mover tanto la fila como la columna. Absoluta, que hace referencia a una única celda que jamás se mueve. Y también tengo referencias semi-relativas o referencias semi-absolutas. Bien, semi-relativas o semi-absolutas. Eso fue lo último que nosotros vimos, como un breve repaso. Vamos a ver ahora los formatos de las celdas. Las flechas del teclado se aprietan todas a la vez. No entendí mucho la pregunta, pero si aprieto toda la vez no se va a mover hacia ningún lado, po, hacia un lado y después hacia el otro. No sé si respondo a la pregunta, pero eh, Profe, dígame. por ejemplo, con la que sale como de control y la flecha de la izquierda más la flecha de la de arriba, ¿se aprietan los dos a la vez o uno primero y después el otro? Ah, correcto. No, se aprieta todo a la vez, es decir, tú presionas control y a la vez la flecha de la derecha, por ejemplo, sin soltar control. Esa es tu pregunta, ¿cierto? Sin soltar control, Sí, profe. pero cualquier flecha, solo una, tú eliges cuál. Control y la flecha hacia abajo, por ejemplo, y voy hasta el final de la página. No voy a presionar todas las flechas a la vez, sino que solo una, es decir, control y cualquiera de estas flechas. A eso hace referencia. Profe, ¿y el fin es como el LFN o no? Sí, correcto. Va a depender si tú estás en Ahí un... Dígame, en el ese fin. caso es lo mismo, ¿o no? Sí, es exactamente lo mismo. De hecho, dice lo mismo, ir al final de los datos o de la hoja, ¿cierto? Ir al final de los datos o de la hoja. Muy bien. Algo importante que nosotros tenemos que ver es que dentro de las celdas van datos, pero estos datos se pueden representar todos de maneras distintas. Voy a intentar explicar esto. Por ejemplo, yo podría escribir un número. Entonces pongo 12,5. Este número que yo tengo ingresado, yo podría representarlo de muchas formas distintas. ¿Dónde se ve eso? Presionando la celda, voy aquí y esto es el formato de la celda. Por ejemplo,
12,5%, yo voy a escoger mostrarlo como moneda, entonces va a aparecer 13 pesos o 12,5, ¿ya? En esta opción yo puedo aumentar decimales o disminuir los decimales que tiene. Si quisiera disminuir más aún los decimales, lo que hace Excel lo aproxima. Si es desde 5 hacia arriba, lo aproxima a 13. Si fuera desde 5 hacia abajo, por ejemplo, 12,4, lo aproxima hacia abajo. ¿Ya? Pasa lo mismo que con sus notas, algo similar. Bien. Entonces, cuando yo escribo algo, no necesariamente tengo que escribir con moneda, 12 pesos, que también podría ser, porque Excel lo tomó automáticamente, fíjense. ¿Ya? Pero no necesariamente. El formato de la celda, entonces yo lo podría cambiar. Y podría cambiarlo de acuerdo a lo que yo deseo escribir. Por ejemplo, el 12,4, a lo mejor yo no lo deseo mostrar como moneda, sino que como una fracción. Y son 12 enteros, 2 quintos, ¿cierto? Y 12,5 son 12 enteros, un medio. 12,5. Entonces, fíjense que yo muestro los datos de la forma que yo deseo mostrarlos. Eso es algo importante. Bien. Muestro los datos como yo los deseo mostrar. En una fracción, o puede ser un porcentaje. Son 1250%. Bien. Estos números de aquí abajo representa es como un atajo para no tener que ir al menú acá arriba y escoger, ¿cierto? Entonces yo puedo representarlos como número, como porcentaje o como peso, y ahí aparece entonces la moneda que yo lo deseo representar, 112,5 euros, por ejemplo. Si yo quisiera que no mostrara decimales, simplemente le quito los decimales, como ya lo hemos visto, y va a aparecer 13 euros. ¿Ya? O puede ser yenes o dólares. Si yo no encontrara dólares, por ejemplo aquí, no estoy encontrando dólares, o no encuentro el peso chileno, que en este caso aquí está, yo voy acá a más formatos de contabilidad, y aquí en el símbolo, entonces yo elijo cualquier peso que yo deseo mostrar. ¿Ya? Fíjense la cantidad enorme que hay. Bien, hay muchos símbolos. Creo que se entendió el tema. ¿Ya? El signo peso, libras esterlinas también por ahí hay. Aquí, por ejemplo, del Reino Unido. Euros, ¿cierto? Entonces, yo escojo, bueno, el que realmente se acomode o el que yo esté intentando, ¿cierto? Ingresar. Bien, cualquiera de ellos. En fin, voy a salir nomás. Ya, esto es algo importantísimo. Por lo tanto, yo podría escribir, como aparece aquí, 0,18 o 0,19, por ejemplo. Y yo podría, no tengo que cambiar, no tengo que ingresar otra información si yo quisiera mostrarlo en porcentaje. Yo podría simplemente cambiar la forma que muestro el número y aparece 19%. O lo muestro en número, ¿cierto? Por ejemplo. O lo muestro en porcentaje. O lo muestro en dinero. 19 pesos. 0,19 pesos. Bien. O lo muestro de cualquier otra forma que se encuentre acá. Algo importante que ustedes deben entender es que estas son todas las formas, todos los formatos de las celdas.
Bien. General, es decir, lo muestro tal cual como lo ingreso. O puede ser en número, solo con 2 decimales, o en moneda, o en contabilidad, o también puedo mostrarlo en fecha corta o en fecha larga, por ejemplo. Yo acá, hoy día hay una función en Excel que yo pongo es igual hoy, abro y cierro paréntesis de esta forma, presiono Enter y me muestra la fecha en la cual nos encontramos hoy día. Pero yo esa misma fecha podría mostrarla con una fecha larga, es decir, que diga lunes 28 de marzo del 2022, o con una fecha corta, simplemente la fecha, sin el día, ¿cierto? De esa forma, ¿bien? Una fecha larga. Entonces tengo fecha corta, fecha larga, también la hora la puedo mostrar en porcentaje que acabamos de ver, o en fracción, o nomenclatura científica, o en texto. ¿Ya? Ojo que un número, por ejemplo, este 10, ese número es un número. Parece obvio. Es un número. Y entonces yo puedo eso sumarle 5. Es un ejemplo. Pero esta celda yo a lo mejor no quiero que sea un número y yo lo puedo mostrar em, como por ejemplo texto. ¿Ya? Tengo una pregunta de Pablo. Para pasar de un número de pesos chilenos a dólares o para hacer la conversión, yo debo tener en mi celda el valor actual del dólar. ¿Ya? No hace esa conversión automática. Lo que yo estoy pasando es simplemente cómo mostrar la información. ¿Ya? Por ejemplo, 15 pesos o 15 euros. Pero no significa que 15 pesos sean iguales a 15 euros, sino que el valor de esta celda, que es 15, la estoy mostrando simplemente de maneras distintas. Puede ser en euros, pueden ser en pesos, puede ser en yen, qué sé yo, en dólares, ¿cierto? De la forma que yo deseo mostrarlo, ¿ya? Pero no implica que exista tal conversión de dinero. Si yo quisiera hacer una conversión de dinero, tendría que hacer una query, una fórmula, en la cual tú ingrese en peso chileno y otra celda diga el valor en dólares es tanto. Y entonces ahí una fórmula. Y entonces multiplica los pesos por el valor del dólar hoy día, por ejemplo. Habría que fabricar eso. ¿Ya? Habría que fabricarlo. Solamente esto que estamos viendo es el formato de la celda, es decir, la forma en que yo visualizo la información ingresada. De hecho, este número es exactamente el mismo que todo esto, todo lo que se encuentra abajo. Simplemente se cambió, eh, como ustedes pueden ver, el texto. Fíjense que aquí es igual a B8. ¿Ve? En todas las celdas es igual aquí a B8. Y simplemente yo lo estoy mostrando de una manera distinta, ¿cierto? General, número, personalizada, fecha, hora y así sucesivamente. ¿Bien? Ahora, para que podamos entender también cómo se muestran las celdas y cómo se muestran los datos ingresados dentro de una celda, también existen formatos personalizados. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo fechas, entonces tengo hoy, bien, y tengo, voy a hacer una serie, que es lo que vamos a pasar la próxima clase, pero eh, simplemente para que lo entendamos. Entonces imaginemos lo siguiente, yo tengo todas estas fechas, desde hoy en adelante, hasta el 7 de abril. A lo mejor yo no lo deseo mostrar de esta manera, deseo mostrar la fecha de otra forma, por ejemplo. Entonces, yo voy acá y veo más formatos de número. Y acá existe una categoría personalizada.
Entonces, a lo mejor yo puedo mostrar día, mes, año, o día, mes, año, o solo el día y el mes. Por ejemplo, si pongo solo el día y el mes, va a aparecer 28 de marzo. Esto ya es personalizado, porque yo deseo que se muestre de esta manera, ¿cierto? O podría mostrar a lo mejor el mes y el año, marzo 22, abril 22, ¿cierto? O podría mostrar, no sé, el día, mes, el año, la hora, algo mucho más exacto. Bien. La forma que yo la muestro entonces, yo puedo venir aquí a personalizada y buscar la manera o la forma que yo deseo mostrar. ¿Ya? Y hay algunos que incluso yo puedo modificar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pincho acá y lo elimino esto? Yo digo, ok, voy a mostrar solamente solamente el día, nada más. Y entonces solamente muestra el día, aunque esto sean fechas. Solamente estoy mostrando el día. Bien, son fechas, pero solamente muestro el día. Y yo podría a esta fecha, por ejemplo, sumarle 1 y me muestra un número. Entonces, fíjense la practicabilidad que existe con respecto a mostrar datos dentro de una celda. Y a lo mejor yo necesito solamente el número para poder fabricar otra cosa, ¿cierto? O para que se muestre de una manera distinta. Bien. Entonces, de esta forma yo muestro cosas dentro de la celda dependiendo de mi propia conveniencia, o en fracción, o en, no sé, ¿cierto? Formatos personalizados. También puedo ir a fracción y puedo mostrar hasta un dígito, 2 dígitos, ¿ya? O mostrar día para que aparezca el nombre, ¿ya? Entonces yo le pongo día a día, perdón, día, y mes, mes, mes. Entonces me va a aparecer y año. Entonces quiero que aparezca con letra, todo con letra, nada con número, ¿cierto? Por ejemplo, de esa forma. Entonces me aparece lunes, no me salió el número, lunes, marzo, martes, marzo. ¿Ya? Bueno, ahí uno puede ir jugando y ir cambiando, ¿cierto? Ir cambiando un poquitito de esta manera. 28 de marzo, ¿ya? Ya, ahí uno puede ir cambiando un poquitito la forma de mostrar la información dentro de la celda. La forma de mostrar la información dentro de la celda. Bien. Esta es entonces la manera o la forma. Muy bien. Muy bien, estimados niños. Esto es entonces lo que vamos a pasar por hoy. La próxima clase vamos a tener un nuevo control al inicio de la clase. Va a ser un poquitito más rápido que el actual. Y la gracia es que va a entrar lo que hemos visto hoy día y también lo de la semana pasada. ¿Ya? Tendremos que aplicar las referencias y lo que acabamos de ver hoy día. Entre semana es muy probable que también les deje algún ejercicio por ahí. La forma de contestarlo va a ser diferente para que no nos enredemos quién lo dijo primero, quién lo dijo segundo. A lo mejor voy a poner un link para contestar, ¿ya? Entonces, pero todo va a estar publicado en todo caso, ¿ya? Un link para contestar para que no tengan que hacerlo en la misma página, ¿ya? Entonces entrará todo lo de hoy día y lo de la semana pasada. Bien, niños, que estén súper bien y que tengan una excelente semana, chiquillos. Para la próxima clase ya tendremos las notas de este control, ¿ya? Y también lo revisaremos y vemos en qué nos equivocamos, qué cosas tuvimos, ¿ya? Muy bien. Profesor, Dígame, señorita. ¿se podría quedar un minuto después conmigo así, súper cortito? Sí, no hay problema.